Dios nos congrega en uno de los motivos es porque quiere redarguirnos, quiere hablarnos, quiere decirnos cuánto nos ama, aquellas cosas preciosas que Dios tiene preparada para su iglesia. Pero también Él desea recordarnos cosas que pasaron y que por la naturaleza nuestra, que es comparada en la palabra de Dios, la compara con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Para que tampoco nos olvidemos que aunque hemos sido santificados, aunque hemos sido salvados, justificados y limpiados por su sangre, hay un trabajo que necesitamos hacer y que en muchas ocasiones perdemos el enfoque, nos acomodamos y descuidamos, ¿no? Hay un par de versículos que quiero leeros. Si tenéis la Biblia, lo buscáis, porque no las he pasado a la mesa. Se me olvidó. Y es Efesios 5, versículos 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. Está hablando a la iglesia. Y dice, lo hizo para santificarla después de haberla purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e intachable. ¿Hay alguien aquí que puede decir que no tiene arrugas, ni tiene mancha, ni tiene...? Sin embargo, es aquello que Dios ha propuesto hacer. Es fácil que perdamos, que quizás nos enfoquemos en agradar a Dios, en servir a Dios, pero algo en lo que Dios quiere enfocar a la iglesia es que Dios tiene un propósito y es cambiar nuestro carácter, hacernos semejantes a Cristo. Tener la estatura de Cristo, tener la mente de Cristo, tener la conducta de Cristo. Y a veces nos olvidamos de mirarnos cómo estamos, de arrugas, de manchas. En el mundo de la moda hay una moda que es que la arruga es bella, en el cristianismo no. En el cristianismo la arruga no es bella. Está mostrando cosas que necesitan ser cambiadas. Y yo en esta mañana, queridos hermanos, hoy quisiera que reflexionemos sobre un tema que muchas veces parece pequeño, insignificante, no le damos la importancia que tiene. Sin embargo, tiene un gran impacto en nuestras vidas, en la iglesia, y que fue muy relevante en la salida del pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud. Era algo que estaba muy arraigado en el pueblo de Israel, pero, repito, también está arraigada en la iglesia, pero quizás en muchas ocasiones el diablo nos la presenta de una manera muy sutil, sin que podamos llegar a entender lo peligrosa que es y lo que tenemos que en esta mañana tomar una decisión de decir, esto tiene que salir de mi vida. Es la murmuración. La murmuración es un enemigo silencioso. No comienza con grandes palabras ni con actos visibles.
La murmuración empieza en el corazón. La murmuración empieza en pensamientos que no edifican, en comentarios que parecen inofensivos, pero que poco a poco crean división. Crean desánimo y crea dolor. A veces la murmuración la disfrazamos de preocupación. No, me preocupa mi hermano. Me preocupa cómo está haciendo. Me preocupa y la disfrazo y entro en una murmuración, juicio, queja. Mira, hermano, si tienes algo contra tu hermano, la Biblia dice que trates tu asunto personalmente con él. Pero a veces somos espirituales y queremos pensar que amamos tanto a nuestro hermano que nos preocupamos y podemos hablar de él. La disfrazamos de opinión. No, solamente es una opinión. E incluso la podemos camuflar de oración. Voy a orar por mi hermano porque fíjate lo que está haciendo. Bien. Pero en el fondo, la murmuración daña relaciones y nos aleja del propósito de Dios. La murmuración es una arruga que Dios quiere planchar. Hoy vamos a examinar con la ayuda del Espíritu Santo qué es la murmuración, por qué es peligrosa. Vamos a ver que la murmuración nunca une, siempre divide. Y vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo que donde hay murmuración, la unidad comienza a romperse. ¿Os acordáis de la oración de Jesús? Juan 17, antes de partir. ¿Cómo Jesús ora al Padre? Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y conocerán que sois mis discípulos porque os amáis, porque estáis en unidad unos con otros. La murmuración rompe aquello que es importante para Dios. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 11. Fíjate Pablo cómo empieza. Y el Espíritu Santo en esta mañana nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Quiero hacer un paro aquí, ¿vale? Todos nuestros padres. Está hablando de aquellos hombres y mujeres que salieron de Egipto, que fueron liberados por mano poderosa de parte de Dios. Pero podríamos ponernos hoy, vamos a ponernos hoy aquí, podríamos decir que todos estamos bajo la nube, ¿amén? Amén. Todos estamos bajo la nube. Todos hemos, o la mayoría, hemos salido de ese mar de pecado. Dios nos ha sacado de un lugar que estábamos ahogados, muertos. Todos en Moisés, todos bajo el liderazgo que Dios ha establecido, fueron bautizados en la nube, en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos tenemos el mismo alimento espiritual que comer, la palabra de Dios. Todos bebemos de la misma bebida espiritual, la palabra de Dios, porque bebemos de la roca espiritual a la que seguimos. Y la roca es Cristo. ¿Podemos hacer estas palabras nuestras en esta mañana? Ya no es solamente, y lo vamos a ver, pero ya no solamente para aquellos, sino es también para la iglesia de hoy. Todo esto que estaba en ellos y que está en nosotros, dice, pero de los más de ellos,
No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mira, hay posibilidad. Mira, la salvación es algo que es un regalo de Dios. Pero el que nosotros vivamos una vida enfocada en agradar a Dios o no agradarle, puede llevarnos a que nos quedemos postrados en medio de un desierto en este mundo. ¿Amén? ¿Me entendéis? Dependiendo cuál sea mi actitud de corazón, aquello que sea mi conducta que agrade a Dios, yo puedo sufrir penalidades, pero no quiero quedarme postrado en medio del desierto. Y dice que todos estos, cuando los presentaba, que todos habían salido con mano poderosa, estaban en el desierto, pero tenían un maná, tenían una nube que les cubría, tenían la presencia de Dios guiándoles. Sin embargo, dice, pero los más de ellos, de muchos de ellos, no se agradó Dios. La murmuración Dios la compara con la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios, el vicio, ponerse a beber y a comer. Cosas que quizás nosotros estamos bien enfocados, porque son pecados que dices, y me enfoco en esas arrugas, en no ser codicioso, en huir de la idolatría, en llevar una vida sexual sana, en la queja. Sin embargo, al final pone este enemigo pequeño, la murmuración. Y las consecuencias de la murmuración son las mismas que las otras. Quedaron postrados, no entraron en la tierra prometida y perecieron por murmurar. Ahora, ¿qué es la murmuración? En la Biblia la palabra murmuración no se refiere solamente a hablar en voz baja, murmurar, ¿no? Susurrar, no. Tiene un significado espiritual más profundo y muy negativo. El significado bíblico de murmuración es quejarse constantemente contra Dios, contra las circunstancias y contra las personas. Bíblicamente, murmuración significa hablar a espaldas de otros con descontento, o sea, porque no te gusta, o por crítica. Significado bíblico de murmuración es expresar disconformidad. No estoy conforme con lo que haces. No me parece bien. Rebeldía y falta de fe. El significado hebreo de murmuración en la Biblia proviene principalmente de varias palabras del Antiguo Testamento que expresan queja, protesta, hablar con descontento. Y las palabras hebreas principales son lun, L-U-N, con una apóstrofe en la U, lun, que significa murmurar, quejarse, protestar, refunfuñar. Esta palabra es usada cuando el pueblo de Dios murmura contra Dios o sus líderes. La otra es ragán. Es murmurar o criticar a espaldas de otros, hablar negativamente de los demás a escondidas. El sentido espiritual en hebreo de la murmuración es rebelión interior, descontento contra Dios, falta de fe, actitud negativa que contamina a otros. ¿Y cuáles son las características de la murmuración? No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino que el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros, con el fin de hacer escarnio o queja de alguien, se constituye en murmuración. Y eso es pecado. Por eso en esta mañana yo quisiera compartir qué nos enseña la palabra de Dios en lo referente a la murmuración entre hermanos y murmurar contra las autoridades.
Vamos a ver primero la murmuración entre hermanos. Santiago 4, 11 y 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es una exhortación y una amonestación tan frontal en la palabra de que no es suave. No es suave. Es tan en imperativo. No murmuréis los unos de los otros. Este pasaje nos muestra que el hablar mal de alguien o divulgar sus faltas constituye para Dios una falta muy grave. A veces pasa muy desapercibida. La murmuración a veces es algo que la tenemos muy a fluir y ni se da cuenta el que murmura como el que escucha la murmuración. El que murmura se pone en lugar de juez de su hermano. Y en el momento que tú te posicionas de juez, no te estás conduciendo bajo la regla del amor y de la misericordia. Y el amor y la misericordia es lo que tiene que estar presente en medio del pueblo de Dios. Amor y misericordia. Porque Dios te ama y tiene misericordia de ti todos los días. La ley nos manda amarnos unos a otros y por eso el ser humano que se mete a juez de su hermano está usurpando una función que le compete exclusivamente a Dios. Y no es una expresión del amor de Dios. Cuando alguien nos ha ofendido, cuidemos nuestras palabras y no le juzguemos, no sea que nos midan con la misma vara. Jesús en Mateo 7, versículos 1 y 2 dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Yo no quiero ser juzgado en esta manera. No. Porque en mí no hay nada bueno. Y si el juicio de Dios viene sobre mi vida, de la misma manera que yo a veces ejerzo juicios hacia los demás, es para tener temor de Dios. Vamos a ver la murmuración contra las autoridades. Números 12, versículos del 1 al 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había contraído matrimonio con una mujer cusita. Decían: ¿solamente por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No lo ha hecho también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María, y se acercaron ambos. Y el Señor les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta del Señor, me apareceré a él en visión,
en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas, y verá la apariencia del Señor. ¿Cómo, pues, os habéis atrevido a criticar a Moisés, mi siervo? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y los dejó. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, murmurar contra la autoridad trae la ira de Dios. María y Aarón menospreciaron a Moisés. Si yo me posiciono en su lugar, quizás yo hubiese hecho lo mismo. Porque veo una situación que no entiendo, no me entra. Moisés uniéndose en matrimonio con una mujer cusita, una mujer morena. Entra en mi mente juicio, entra en mi mente murmuración, pero en mi mano está desecharla. Depende de mí que yo pueda cambiar ese pensamiento, que yo discierna que eso no viene de Dios. Que sea Dios quien juzgue a Moisés sobre esa situación, que a mí no me parece correcta. Pero es el ungido de Jehová. David hubiese podido matar a Saúl. Tenía motivos suficientes. En la mente podríamos pensar, como le decían los que estaban, lo tienes ahí. Estamos aquí metidos. Dios te lo está presentando. Es para que lo mates, te quiere matar. ¿Cuál fue la respuesta de David? No tocaré al ungido de Jehová. Dios pone, Dios quita. María y Aarón menospreciaron a Moisés, por lo tanto Dios no se agradó de esto. La autoridad que Moisés representaba era la autoridad de Dios. Todas las autoridades son delegadas por Dios. Todas. Las agradables y las no agradables. Dios sabrá, Dios sabe, Dios conoce. Y nadie puede quitarlas. Cuando murmuramos contra la autoridad que está puesta por Dios, no lo hacemos contra una persona. Lo estamos haciendo contra la autoridad de Dios. Romanos 13, 1 y 2 dice, toda persona debe someterse a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios. Y los que se resisten se ganan su propia condenación. No he tenido autoridades perfectas. He tenido autoridades en las que he tenido que ponerme de rodillas delante de Dios para orar por ellas. Pero estaban puestas por Dios. Dios trabajó conmigo. Dios quería hacerme manso. Dios no sé lo que quería. Pero las autoridades, no esperes que Dios ponga sobre ti una autoridad perfecta. No existe. Tienes una que está en el cielo, que es Cristo. Esa es la autoridad. Y Él te dice que te sometas a la que tienes. Sométete. No la critiques, no la juzgues. Trata tu causa con Él, pero no creéis grupos. ¿Qué es lo que hace la murmuración? Coré, Datán y Abirán fueron tragados por la tierra junto a sus familias por murmurar contra Moisés y cuestionar
su autoridad. Números 16, del 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, reunieron gente y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel. Príncipes de la congregación, miembros del consejo, personas que estaban en autoridad, personas que pertenecían a lugares de autoridad. Y desgraciadamente, la murmuración entra en todos los sectores eclesiales. Los que están en autoridad critican, murmuran. Miembros del consejo, hombres de renombre, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: estamos hartos de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, os encumbráis sobre la congregación del Señor? Si tú sigues leyendo, todo esto sale de Coré. Y si tú sigues leyendo, vas a ver cuál es el resultado. Cómo Dios vuelve otra vez y les dice: se los tragó la tierra. Coré comenzó a hablar contra Moisés, cuestionar su autoridad, y eso creó grupos. 250. Creó grupos. La murmuración crea grupos. Grupos disconformes. Generó rebeldía. Provocó división dentro del cuerpo. Porque la raíz de la murmuración es un corazón rebelde. Es el espíritu de Satanás. Es el espíritu de Satanás. Un porcentaje de ángeles son quitados del cielo porque él se rebeló contra la autoridad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Cuando murmuramos, Dios oye. Dios amonesta. Dios disciplina. Me enseñaron de muy joven: no permitas la murmuración en la iglesia, atájala rápido. Porque he visto iglesias divididas por medio de la murmuración, y aquí hay personas que pueden confirmar lo que digo, ¿no, Manuel? Personas divididas por no haber atajado la murmuración contra las autoridades. Las diferencias personales, las diferencias de opinión no nos permiten cuestionar la autoridad delegada de Dios, ni nos permite hablar mal de ella. Dios oye la murmuración acerca de la autoridad. Dios es el primero que oye. Dios mismo sale en defensa de la autoridad criticada. Lo vemos. Dios va a defender aquello que ha puesto. Y cuando lo quiera quitar, lo quitará. Pero mientras tanto, está ahí. Y la gente sometida a la autoridad. Debemos tener temor de hablar contra las autoridades. La murmuración acarrea el juicio de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de la murmuración? Genera división. Números 14, del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá estuviésemos muertos en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Se decían unos a otros: designemos un jefe y volvamos a Egipto. A este responsable hay que quitarle, este no vale para nada. Vamos a poner al que a nosotros nos gusta. No sabe hablar.
Es bruto. La murmuración tiene la habilidad de enfrentar a la gente, de hacer que el uno vea al otro como su enemigo. El pueblo murmuró contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. El resultado es que se rebelaron. Querían levantar otros líderes, perdieron dirección, se dividieron como nación. Y el grupo que murmuró no entró en la tierra prometida. Si lees este pasaje, tú lo vas leyendo y ves que esa parte que murmuró no entró. Dios quería destruirlos y Moisés intercedió y les dijo, por favor, no los consumas para que el enemigo no piense de ti que eres un Dios y que nos has traído tal. Y Dios escuchó a Moisés y dice, vale, no los destruiré, pero no entrarán en la tierra prometida. ¿Tú quieres vivir en la tierra de paz? ¿Tú quieres vivir en la tierra prometida, en esa tierra que realmente fluye leche y miel, que no está por venir, sino que la tienes? ¿Quieres vivir esa vida de completa paz? Pues no murmures, porque la murmuración te la robará. No vivirás en paz. No podrás percibir el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Porque el juicio de Dios viene sobre aquellos que murmuran. Es una arruga que tenemos todos, pero que pasa muy desapercibida. Y que en esta mañana el Señor nos ayude a tomar una decisión. Consecuencias de la murmuración. Rompe el compañerismo en la iglesia. Proverbios 16, 28. El hombre perverso provoca la contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. La murmuración consigue separar amistades. La murmuración rompe el compañerismo de la iglesia. Es posible que no nos conozcamos todo lo que debemos conocernos por nuestra murmuración, porque murmuramos los unos contra los otros. Estos hacen así, ¿y por qué lo tienen que hacer así? Vamos a hacerlo de esta manera. No. La comunión, el compañerismo. Todo aquel que da rienda suelta a la lengua separa las amistades. Simón Bolívar dijo en una ocasión, el chisme y las murmuraciones son lo más pernicioso que existe, pues su labor nefasta es sembrar odio y rencor hasta destruir los más grandes lazos de amistad. Por eso el salmista define al chismoso como una persona perversa. La tercera consecuencia de la murmuración es que paraliza la obra de Dios y daña a la iglesia. Números 12:15 dice, así María fue recluida fuera del campamento durante 7 días. El pueblo no se puso en marcha hasta que María fuera readmitida. Mira, puedes estar dirigiendo, puedes estar sirviendo y hacer una labor importante. Pero si como pastor te tengo que disciplinar, no miraré lo importante que eres. Y te disciplinaré y te apartaré hasta que medites, aunque eso ralentice. Si tengo que sacar a un líder de su lugar, lo tengo que hacer por obediencia al Señor, por su bien y por el bien de la iglesia. Y eso ralentizará, pero el postrer estado será mejor que el primero. No me puedo mover
porque seas imprescindible. ¿Sabes por qué? Porque imprescindibles no hay nadie. Es al contrario. Somos imperfectos. Y gloria a Dios. La Biblia dice que la disciplina nos causa de gozo, pero el que es ejercitado por ella, el que recibe la disciplina, al final tiene un beneficio. Pero no debemos mirar lo imprescindible que seas, sino tu arruga que necesita ser planchada. La historia de la Iglesia demuestra que la murmuración detiene el crecimiento de la obra de Dios, la paraliza, porque consigue agrietar la Iglesia. Una iglesia donde hay murmuración es una iglesia que necesita más santidad. Rompe relaciones, separa amistades, se enfrenta a la gente y rompe la unidad y el compañerismo. Y el chisme siempre tiene tres víctimas. Aquel de quien se habla, aquel a quien se le habla y el que habla. La congregación sufre daños colaterales. Un sabio fue visitado por un amigo que se puso a hablar mal de otro amigo del sabio. Y éste le dijo: «¿Después de tanto tiempo me visitas para cometer ante mí 3 delitos? Primero, procurando que odie a una persona a la que amaba. Segundo, preocupándome con tus avisos y haciéndome perder la serenidad. Y tercero, acusándote a ti mismo de calumniador y malediciente». Donde hay murmuración, hermanos, la presencia de Dios se entristece, se contrista el Espíritu Santo. Pero donde hay unidad, Dios envía bendición. Esfuérzate en esta mañana, esforcémonos juntos en desechar la murmuración y busquemos la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esforcémonos en mantener la unidad. Es necesario que el cristiano reconozca que su murmuración impide la unidad. No la justifiques, no la minimices. No quieras pensar que la murmuración es peor que la fornicación. Vemos lo mismo, el mismo efecto. No la minimices. Ten el temor que corresponde y deséchala de tu vida. Sé valiente y reprende al murmurador. Mira, no estamos para ser colegas, estamos para ser hermanos y para ser amigos. Y Jesús le dijo: ya no os llamaré siervo porque os diré lo que tenéis que hacer. Cuando te venga alguien a murmurar de otra persona, frénale, porque si no le frenas, tú acabarás siendo cómplice. Sé maduro. Eso es madurez. Reprende la murmuración. No te pienses que no va contigo la cosa. Es lo que agrada a Dios. Reprende al murmurador. Augusto Hare, un pastor inglés, se preguntaba: ¿cuándo dejarán de hablar los habladores? Y él mismo se respondía: cuando los escuchadores dejen de oír. Por lo tanto, cierra tu oído a aquel que abre su boca en contra de otro. La murmuración es un asunto de oferta y de demanda. Lo que no se vende, deja de producirse. El que tiende a murmurar, si ve que va y murmura y nadie le compra la murmuración, dejará de murmurar.
Cuarto, la murmuración nos hace cómplices si la recibimos. Herodoto decía, el murmurador infringe daño cuando calumnia al ausente, y el que da crédito a la calumnia antes de saber la verdad es igualmente culpable. Rechaza la murmuración, rechaza la queja, rechaza el chisme hacia terceras personas, porque si no la rechazas, cómplice serás y acarrearás las consecuencias espirituales. Quinto, la murmuración únicamente beneficia al diablo. Si quieres darle gusto a Satanás, sigue murmurando. ¿Quieres darle gusto a Satanás? ¿Quieres ser instrumento en sus manos? Elige en esta mañana a quién quieres agradar. Si a Dios o al diablo. Quita la murmuración de tu vida e incorpora agradecimiento. Incorpora bendición. Incorpora contentamiento. Estad siempre gozosos. No, es que este me quita el gozo. No te está quitando nada. Lo estás frenando tú. No murmures, no te quejes. Alaba, adora, da gracias a Dios y verás cómo sentirás ese gozo que no viene de ti, viene del cielo. Incorpora agradecimiento, bendición y contentamiento. Bendice a Dios, bendice a tu prójimo y bendice a las autoridades. Y por último, la murmuración va dirigida contra Dios y es pecado. Éxodo 16:8. Agregó Moisés, Jehová os dará al atardecer carne para comer, y al amanecer pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Si amas a Dios, si Dios lo es todo para ti, si tu anhelo y tu deseo es agradar y honrar a Dios, deja de murmurar. Porque sin saberlo tu murmuración está dirigida a Dios. Además de estar dirigida hacia tu hermano, además de estar dirigida hacia tu autoridad, está dirigida a Dios. Estás murmurando contra Dios. Es una manera de decirle, no, el responsable que tú me has dado. Lo que le dijo Adán a Dios cuando murmuró de Eva. La mujer que tú me has dado. La autoridad que Dios te ha dado es una autoridad que sometido a ella, Dios te va a bendecir. Porque el sacrificio de adoración es hacer aquellas cosas que van en contra de nuestra carne y dirigidas a Dios. La murmuración comienza en conversaciones privadas, se propaga rápidamente, deforma la verdad, crea bandos. Este piensa como yo, ¡bum! Ya tenemos el grupito hecho. Entonces, estos piensan, ¡pum! Y Dios no nos llamó a crear bandos, ¿nos llamó a qué? A ser uno. A ser uno. Debilita la iglesia, rompe relaciones y perdemos el enfoque en Dios. Por todo esto, hermanos, es necesario que reflexionemos en esta mañana acerca de nuestras palabras y también a quién prestamos oído. La unidad es un diseño de Dios. La unidad es un diseño de Dios. Y la unidad está glorificada en medio de la diversidad. Somos diferentes, pero llamados a ser uno. Esa es la preciosidad de la unidad en Cristo.
La unidad es un diseño de Dios, pero la murmuración envenena nuestras vidas, destruye la unidad, daña la obra de Dios, daña la Iglesia. Por eso tenemos que desechar la murmuración contra nuestros hermanos, desechar la murmuración contra las autoridades, contra tus responsables, contra tus autoridades, y pasemos a ser fuentes de bendición, de respeto y de edificación. Hermanos, evitemos, desechemos, reprendamos el pecado de la murmuración. Deséchalo, repréndelo, no lo permitas. Recuerda que a Dios no le agrada y que le daremos cuenta a Dios por ello. Por lo tanto, no murmuremos y no prestemos oído a la murmuración. Seamos valientes y exhortemos, reprendamos a quien lo haga o llegue a nuestras casas con cualquier chisme. Seamos sabios en nuestro hablar. Hablemos solo palabras que sean para edificación de los oyentes y de la Iglesia. No hablemos palabras vanas, que no son de provecho para nadie. Bendigamos y no maldigamos a nuestro prójimo ni a las autoridades.